Hoy vamos a hablar sobre el papel del gobierno y la política fiscal. Integrantes, Ludy Rojas, Joana García y quien les habla, Lucerito Pérez. El gobierno. El gobierno es esencial para la comunidad, ya que éste hace regir las leyes y el funcionamiento de la sociedad. El gobierno tiene dos tipos de actividades. Uno de ellos es que él es agente económico como los hogares y como las empresas, ya pues que este adelanta actividades como el consumo y el ahorro. La segunda, él regula el sistema económico. Niveles de gobierno. Tenemos el gobierno local, que es ejercido por los alcaldes, el gobierno regional por los gobernadores y el gobierno nacional por el presidente. Eh, el Estado ejerce sus funciones a través de tres ramas. Tenemos la rama ejecutiva, que es donde se ejecutan las leyes, la rama legislativa, que es donde se diseñan las leyes, y la rama judicial, que ésta ejerce la administración y la justicia. Papel del gobierno en la economía. Bueno, el gobierno participa como un agente económico en las distintas actividades que se llevan a cabo en el sistema económico, como la producción, el consumo y la inversión. El gobierno busca el bienestar colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno presta el servicio a las personas más vulnerables, ya que las empresas privadas no lo realizan. Y también el gobierno ayuda con el cuidado del medio ambiente. Tenemos la Constitución de 1991, que esta es donde se adopta un nuevo marco constitucional. Eh, ¿Cuál es el objetivo de esta Constitución de 1991? De que los departamentos y los municipios tengan su propia toma de decisiones, ¿sí? Entonces, entre las funciones que se destacan en la Constitución de 1991 tenemos, en la nación, pues este formula la política, garantiza el acceso a la educación y a la salud y es quien asigna los recursos. En los departamentos, pues cada gobernador se encarga de planear el desarrollo departamental, incluyendo pues el sector educativo y el de la salud. Este pues ejecuta las obras públicas y apoya a los municipios. Y en los municipios, este pues planea el desarrollo municipal, presta los servicios públicos domiciliarios y efectúa la inversión en obras públicas. También promueve la participación ciudadana y presta los servicios de salud y educación. Ingresos del gobierno. Son los recursos que obtiene el Estado por la recaudación de tributos e impuestos y se graban o se cobran a personas y empresas. Estos se dividen en tres categorías. Tenemos como primero el impuesto al ingreso. Es sobre los salarios y utilidades de las personas y empresas. Tenemos impuesto al gasto, que estos son los impuestos a las transacciones de compra-venta y aranceles. Tenemos impuesto a la propiedad, que son los que recaen en la finca raíz, vivienda, locales comerciales, herencias. Los impuestos se clasifican en directos o indirectos. Pues los directos, este recae directamente en, sobre las personas, sobre las empresas o sociedades. En los indirectos son los que se graban los bienes y servicios como el IVA y los aranceles.
Impuestos del nuevo Reino de Granada. Eh, Antes de que fuéramos una república independiente, también se recaudaban impuestos y se realizaban a la corona española. Eh, Estos se utilizaban eh, para la burocracia colonial. El sistema fiscal del nuevo Reino de Granada era uno de los más abusivos de la colonia española. Tenemos algunos ejemplos de estos impuestos. En los directos, eh, los cuales se cobraban la bula de cruzada, las medias anatas, la mesada, eclesiásticas y los donativos graciosos. Tenemos en indirectos, eh, este recaía en ciertas actividades económicas, en el intercambio de mercancías entre España y sus colonias. Entre estos impuestos indirectos están los impuestos como los quintos reales, el diezmo y la alcabala. El IVA. El IVA es el impuesto al valor agregado, ¿no? Este impuesto es indirecto y se hace sobre el consumo de bienes y servicios y la explotación de juegos al azar. En estos momentos tenemos el IVA en el 19%. Es decir, que si un celular, un ejemplo, tiene un costo de 1.000.000, se le aplica el 19%, este quedaría en 1.190.000, que este recaería sobre la persona que lo va a comprar, sobre el comprador. Quienes no, bueno, cabe resaltar que el IVA tiene excepciones. Quienes no son responsables de IVA serían las personas que realicen actividades grabadas con impuestos y bienes y servicios exentos de IVA. Los bienes a la canasta familiar, los bienes de la canasta familiar y útiles escolares. Impuesto a la renta. Son impuestos directos progresivos y recaen en el ingreso de cada contribuyente y va de acuerdo a los ingresos y a su capacidad de pago. Tenemos los impuestos nacionales, regionales y locales. Este es un sistema fiscal donde cada entidad territorial recauda sus propios impuestos para que tenga un poco de autonomía en sus ingresos y gastos, ¿no? Tenemos impuestos nacionales, que son los de carácter nacional, son los impuestos a la renta, el IVA, el gravamen a los movimientos financieros. Tenemos los departamentales, eh, son establecidos y recaudados pues, por cada departamento. Tenemos los distritales, que son los que se cobran a los distritos especiales. Tenemos como el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, ¿no? También el de Santa Marta. En los impuestos municipales, estos los pagan los ciudadanos de cada municipio como una contraprestación por los servicios que se presta. Hay que resaltar que el gobierno nacional, por medio de transferencias, se asegura que estos entes territoriales tengan los suficientes ingresos para cubrir las necesidades de la población. Tenemos, por otro lado, la curva Laffer. Esta explica la cantidad que debe cobrarse, la cantidad de impuestos que se debe cobrar para mantener la estabilidad económica pues, de una nación. Esta curva fue difundida por el economista Arthur B. Laffer, que pues, como ven, evidencian acá la gráfica, viene en forma de U invertida, ¿no? Esta él plantea que subir la tasa de impuestos no necesariamente aumenta la recaudación, porque la base tributaria cae. En el punto de que la tasa impositiva es cero, los ingresos fiscales son nulos, ya que no se aplican impuestos, entonces por eso sería nulo. Y si la tasa impositiva, por el contrario, es del 100%, pues los ingresos fiscales también serán nulos, ya que nadie pues aceptaría producir un bien cuyos ingresos generados sean destinados en su totalidad a pagar pues impuestos. Es por eso que debe existir una tasa intermedia entre esos extremos, que constituya una recaudación máxima posible.
Esta curva Laffer también puede ser utilizada para analizar los efectos de la variación en la inflación de una economía. Muchas gracias. Ingresos y gastos del gobierno. El control de ingresos y gastos está dividido en 2 o 4 categorías. El presupuesto de la nación, lectura de gastos públicos en América Latina, la lectura de condonación de la deuda externa y entidades estatales. El gasto público. Se tiene un mayor gasto público en las entidades industrializadas con un 40% del PIB, mientras que en los procesos de Latinoamérica se tiene el 25% del PIB. El mayor consumo presente en lo industrializado está en la seguridad social, mientras que en las inversiones públicas es mayor en otros gastos. En presupuestos. Las decisiones de gastos son tomadas por un proceso político donde se representan los intereses de diferentes individuos. Se consignan allí el poder ejecutivo. Es el poder que diseña el presupuesto y lo presenta al poder legislativo. Allí se da el proceso de aprobación. Deuda externa. El G8 es el grupo de los 8 países desarrollados del mundo. La deuda externa corresponde a los recursos en pro del préstamo a los países que reciben. Estos son los más pobres del planeta. Por eso los grandes prestan a los pequeños para poder financiar las inversiones por el G8. Se hizo cargo de la deuda, sujeta a unas condiciones como inversiones en salud, educación, pobreza y combatir la corrupción. Gastos corrientes y capitales. Los gastos corrientes es el consumo de salario, pagos a trabajadores del sector público y por bienes que se adquieren para su funcionamiento. Las transferencias es el monto de dinero principal a los hogares. El pago de intereses de la deuda pública es pagar intereses en pro de calidad del préstamo. Los gastos de capital e inversiones son gastos de construcción en infraestructuras. Entidades como el Ministerio de Hacienda se encarga de definir la política financiera del Estado y recaudar impuestos, preparar el presupuesto. El ADIAN es dirigir y controlar actividades con recaudo de tributos nacionales, derechos de aduanas y demás impuestos al comercio exterior. La Contraloría General de la Nación es el máximo organismo de control fiscal del Estado colombiano. Las funciones es procurar un buen uso de recursos y bienes públicos, promover la transferencia y vinculación activamente a la ciudadanía con el control de la gestión pública. El control, balances fiscales, el saldo de diferencia entre ingresos y gastos. El déficit fiscal es el saldo negativo, ingresos menores a gastos. Superactividad fiscal es el saldo positivo, mayores ingresos que gastos. El ahorro, la inversión y el endeudamiento. Para darle una mejor explicación al ahorro, vamos a
definir qué es el ingreso. Y el ingreso es el pago que reciben los hogares por poner sus factores productivos al servicio de las empresas. Entonces, de este ingreso que reciben los hogares, destinan una parte para sus necesidades futuras, pues el cual se denomina el ahorro. La inversión, pues ya son dineros que se utilizan para comprar bienes o capital. Tenemos el ejemplo como de maquinaria, equipos, entre otros. Endeudamiento. El endeudamiento se genera pues cuando solicitamos un crédito ante una entidad financiera o ante una persona quien esté dispuesta a prestarnos ese dinero, el cual lo podemos utilizar para alguna inversión. Relación entre política monetaria y política fiscal. En estos dos instrumentos, el gobierno busca generar un impacto sobre la economía. Como ya sabemos, pues la política monetaria son instrumentos que sirven para regular la cantidad de dinero que circula en la economía. Y la política fiscal son aquellos relacionados con los impuestos que cobra el gobierno y asimismo con sus gastos. Por ende, pues lo que busca el gobierno es influir sobre el bienestar de la sociedad, como es la asignación de recursos, la estabilización de la economía y la distribución del ingreso o de la riqueza. Sector público y sector privado. ¿Qué relación hay entre estos dos? Al unirse estos dos sectores, lo que se logra es tener una mayor eficiencia en la relación financiera. Va a haber más comercialización y producción tanto de productos como de servicios. eh, Favorece la competitividad de un mercado y esto pues va a permitir un mayor acceso a los bienes y servicios de los consumidores de un país. Muchas gracias.